Le pedimos en vano a San Pablo la gracia de convertirnos en héroes antes que los demás. Nuestra primera necesidad es pedirle que nos brinde la gracia que nos acerque a Dios, y solamente entonces la gracia para convertirnos en apóstoles en medio de este mundo. San Pablo fue el más grande misionero que la Iglesia ha conocido. Podemos sentirnos intimidados por sus logros misioneros, narrados en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas. Es sin duda un difícil ejemplo a seguir, incluso para nosotros, los miembros de la familia paulina. Con la perspectiva de 2000 años de historia y tradición, Pablo es una figura enorme. Sin embargo, quienes vivieron y trabajaron con él, y probablemente el propio Pablo, no tenían una imagen tan venerable. Probablemente durante su vida, Pablo no estuvo consciente de la importancia estratégica que tenía en la historia de la Iglesia. Él solo sabía que Dios había revelado a su Hijo ante él, para que lo pudiera predicar ante reyes y naciones. Pablo había recibido el mandato de Dios. Para él estaba claro, así que se dedicó a hacer lo que le había sido encomendado para hacer. En consecuencia, por el resto de su vida, Pablo ya no fue el fariseo heroico y recto, encarcelando a quien se opusiera a la enseñanza de la ley. Era un hombre acosado, frustrado, ignorado, perseguido y muchas veces solitario. Pablo era testarudo, lo que le costó amistades y desintegró equipos que él mismo había armado. Para expandir la causa del testamento, le tomó mucho tiempo llegar al punto de darse cuenta que incluso si movía montañas y atravesaba los mares, si no tenía amor, no era nada. Pablo, valientemente, podía izar velas y navegar a nuevos países para anunciar a Jesucristo. Él podía ver lo que nadie más veía, una situación que generaría conflictos dentro de una nueva comunidad cristiana, en la que todos eran un solo corazón y una sola mente. Galacia era solo uno de los varios enfrentamientos directos, con la Iglesia en Jerusalén sometiendo a los cristianos paganos. Fuertes opiniones y fuertes palabras iban y venían entre los discípulos de Jesús. De este doloroso periodo emergió una comunidad de judíos que creía en Jesús, de una secta judía a una mundialmente siempre creciente iglesia cristiana. A lo largo de toda su vida misionera, Pablo recolectó dinero para la iglesia de Jerusalén, un regalo de los paganos, solo para reforzar la humillación de ser rechazado. Las cartas de Pablo a los Corintios, en nuestra opinión, unas verdaderas joyas del pensamiento paulino, fueron ciertamente cartas tormentosas escritas con rabia y lágrimas, mientras Pablo luchaba con sus conversos corintios. La iglesia en Corintios no dejó de producirle dolores de cabeza, y su manera de manejarla sin duda aportó al conflicto. Pablo, como todos los demás, estaba sujeto a la ley del desarrollo. Temores y ansiedades por las iglesias que había fundado, por sus amigos, por los cristianos conversos, le llenaban la mente, haciéndole escribir cartas rápidamente para saber cómo estaban las cosas en otras ciudades en las que había establecido la iglesia. Él escribió: Estamos sujetos a todo tipo de penurias, pero nunca angustiados. No vemos una salida, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero nunca desistimos. Tumbados, pero aún así tenemos alguna vida dentro de nosotros. Siempre cargamos dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea visible en nuestro cuerpo. Sí, con todo lo grandioso que fue, Pablo probablemente se hubiera sentido en casa entre nosotros.